a grabar para que lo tengan de respaldo también. ¿Ya? Bien, estamos con la parte introductoria, la parte teórica de lo que es un servidor, antes de entrar a la parte práctica de lo que es servidores Microsoft y servidores Linux. ¿Ya? Entonces, empezaré la grabación. Bueno, entonces, como les decía, y tal vez como también ustedes han debido ya poder configurar, los servidores pueden tener varios usos. ¿Ya? Solamente les mostré algunas funciones que se les puede dar a los servidores. ¿Ya? Uno de sus compañeros me preguntaba que yo quisiera cargar mi proyecto en un servidor web propio. Entonces, podría ser. Lo único que necesitarías en ese caso sería una conexión a internet de un ancho de banda adecuado, digamos, para soportar la cantidad de usuarios que más o menos tú estés considerando, porque eso también va a depender, ¿no? Nadie te da recursos ilimitados. Si tú contratas un servidor web, ese servidor web te va a indicar este ancho de banda máximo, esta cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo, etc. Pero bueno, podríamos con las conexiones de ancho de banda que tenemos en nuestra ciudad y la respuesta es sí, porque tampoco no creo que 1 millón de usuarios ingresen al sitio web al mismo tiempo, no creo. Quizás serán algunas decenas, algunos cientos de usuarios. Yo creo que una máquina incluso sencilla podría soportar ese procesamiento. Pero lo único que necesitarías para implementar tu servidor web sería una IP pública. La IP pública es una dirección IP que tú la puedes configurar para que cualquier usuario ingresando esa dirección IP pueda conectarse a tu equipo. Ya puede ser, eso nomás tendrías que solicitar en tu proveedor de servicios de internet. Algunos, hasta hace un par de años que yo solicité algunas IPs públicas, era gratuito. Ya, hasta cierto punto, 1, 2, 3 direcciones IPs públicas gratuitas. Ya de ahí más, una cantidad mayor, necesitabas ya pagar. No era una cantidad grande, digamos, pero eso involucra muchas cosas, ¿no? Si mi servidor va a ser público a nivel de la web, pues cualquier persona en el mundo que tenga conexión a internet se va a poder conectar a mi servidor, y eso plantea una situación de riesgo para el tema de la seguridad. Mínimamente, si lo vas a instalar en tu equipo, y obviamente tu equipo no es un servidor, es una computadora común, tendrías que mínimamente tener un antivirus correctamente instalado, configurado, actualizado, y un firewall en software mínimamente configurado de forma adecuada, ¿no? Para que pueda soportar lo que tú estás pensando hacer. Y hecho ello, ya podrías tú convertir tu equipo en un servidor web. ¿Ya? Es simplemente eso. Otros usos que le puedes dar, sí, podrías darle algún uso adicional. ¿Ya? Ahora, hay un análisis que se realiza en especial en el tema económico cuando nosotros planteamos lo que les decía, ¿no? Su compañero que me preguntó, quiero volver mi equipo un servidor web. Pero una alternativa es contratar un servidor virtual, es decir, un servidor web virtual. Entonces tú solamente pagarías el acceso al hosting del servidor y cargarías todos tus archivos en ese, entre comillas, servidor virtual. Pero el detalle sería el siguiente, ¿no? Si hacemos un versus, ¿cuál sería la alternativa más adecuada? ¿Cuál sería más adecuado para el caso de un sitio web? O como en sus sistemas, ¿no? Sus proyectos finales no son páginas web, son sistemas web. Necesitan, además de un servidor web, necesitan un servidor de base de datos y quizás otras cosas más. Habría que analizar.
Pero cuando nosotros hablamos de un servidor físico, nos estamos refiriendo a que va a haber una máquina dedicada, ¿no? Yo podría convertir este equipo en un servidor web, sí, pero obviamente no voy a poder soportar una gran cantidad de usuarios interconectados de manera al mismo tiempo, no voy a poder. Pero para temas de prueba podría ser. Sin embargo, equipos como los que les mostré e incluso más avanzados, puede soportar una cantidad de procesamiento de información, cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo, etcétera, más grande, ¿no? Obviamente. Pero en la elección del hardware también está estrechamente relacionado con el presupuesto que tú puedas tener, ¿no? Yo les comenté que hay servidores de $120,000, hay servidores de $8,000, de $10,000. Ahora también con lo que ha modificado el precio del dólar, tal vez incluso está más caro, ¿no? Pero así cuesta. Habría que hacer un análisis, ¿no? En empresas grandes prefieren montar sus servidores propios porque al mediano o largo plazo lo que tú pagas por un servidor virtual resulta más costoso por el tema de la escalabilidad. Puedes alquilarte un servidor de Amazon, de Google, etcétera, pero hasta cierto punto puede funcionar. La curva de lo que es el presupuesto va a soportar, es decir, es más adecuado alquilar uno virtual hasta cierto punto. Llega a un punto en el que se desfasa. Eso ustedes tendrían que analizar. En el contexto de sus proyectos finales, no creo que ninguno sea de ese caso porque no son sistemas que van a ser utilizados, digamos, de manera masiva o algo así. Necesitarían para ello un hardware mucho más potente, digamos, pero para lo que van a hacer, incluso si ustedes mismos van a hacer su presentación en una sola máquina, pues va a funcionar, ¿no? Por otro lado, un servidor virtual es una instancia virtualizada que comparte el hardware físico con otros servidores virtuales. ¿Qué es lo que permite? La virtualización permite una mayor flexibilidad y eficiencia en el uso de recursos. Es verdad, pero como les digo, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Ya? Pero es más eficiente. Aunque eso no significa que no va a haber un hardware que va a procesar. Si bien el servidor que tú alquilarías es virtual para ti, pero en algún lugar está esa infraestructura real, física, implementada. Solo que ahorra porque en un solo lugar está esas instalaciones, la parte de la energía que es un consumo bastante grande, por si acaso, a eso no les comenté, ¿no? El tener un servidor 24/7 en una empresa también involucra costos indirectos, ¿no? Como por ejemplo el consumo de la luz, que es bastante costoso. Tal vez algunos de aquí tal vez o todavía tienen sus máquinas para minar bitcoins, no sé si tienen, o alguna otra moneda virtual. Yo tengo amigos que se dedicaban a eso hasta cuando el precio justificaba el pagar tu factura de luz y el ganar algo más por minar, pero actualmente ya no es tan rentable, pero en ese tiempo sí. Y esas máquinas consumen mucha energía eléctrica. Las facturas de luz se hacen bastante costosas. Igual en el hardware de un servidor físico es bastante consumo, ¿no? Lo que consumen nomás los servidores de ChatGPT es una cantidad gigantesca de energía que necesitan para funcionar lo propio de los servidores. Cuando ustedes hagan sus costos, se consideraría un costo indirecto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para la parte del servidor físico, obviamente un servidor en hardware tiene casi las mismas partes internas que una computadora, digamos, doméstica. Solamente que con algunas diferencias. Por ejemplo, los procesadores en las máquinas domésticas generalmente es solamente uno. Aunque vi algunas tarjetas madres, ya hace años atrás, en la pandemia, vi unas tarjetas MSI, unas tarjetas madres para uso doméstico. Yo vi que tenían para 2 procesadores.
Pero normalmente las tarjetas o el hardware doméstico solamente es para un CPU, pero los servidores suelen estar equipados con más de un CPU, pueden tener múltiples CPUs. Ahora, esos CPUs no son CPUs comunes y corrientes, como el que yo les dije de mi amigo que se compró ese servidor. Su capacidad de procesamiento y su cantidad de memoria interna, su memoria caché, era mucha más grande. Yo le calculo unas 20 veces más grande que un procesador doméstico o de alta gama, bastante grande en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que ser de alto rendimiento para gestionar cargas de trabajo intensivas, ¿no? Nosotros podríamos crear un servidor de algún videojuego, medalla por decir. Ya se conecta uno y mi computadora va a ser servidor dedicado. Se conecta a otros, mi computadora es servidor dedicado. Y otro, y otro, y otro. ¿Cuántos podría soportar mi equipo? Seguramente no muchos. No lo hemos notado porque en el campeonato, por ejemplo, lo máximo creo que hemos tenido son 10 jugadores. Pero 10 es una cantidad pequeña. Una empresa se considera pequeña cuando tiene más o menos 10 empleados. Micro, empresas familiares, ¿no? 2, 3, 4, 5, 9 empleados. Pequeñas, 10, un poquito más. Medianas ya estaríamos hablando en Bolivia, ¿no? Arriba de los quizás 30 empleados, más o menos. Suponiendo que cada empleado tiene un equipo, ¿no? Una computadora. Ahí ya tendríamos 30 usuarios que van a estar conectándose al mismo tiempo. Ahí ya, si usaríamos una máquina normal, empezaríamos a tener problemas. En el tema de videojuegos, por ejemplo, yo recuerdo que muchos años atrás solamente podías jugar LAN, pero crearon unos proyectos para implementar servidores virtuales de ese videojuego medalla. Entonces, ahora el detalle es cuánto soportaba. 5, 10, 20, podías jugar bien en esos años, les digo, ¿no? Ya cuando se empezaban en la noche, por ejemplo, se empezaban a conectar más, 30, 40 por decir, ya no era manejable esa cantidad de usuarios para el servidor virtual que seguramente han implementado. A eso me refiero, no es nomás considerar esta máquina volverla a servidor, no, habría que ver cuál va a ser el uso, la cantidad de usuarios, la cantidad de procesamiento que va a realizar. Cuando ustedes tengan que hacer eso, como área de sistemas, seguramente investigarán un poquito más y verán precios, compararán, tal vez hay sitios donde puedes tú comparar rendimientos de procesadores de servidores. Pues ahí ustedes comprobarán. No es nomás decir ya compraremos el más caro. No, habría que ver de acuerdo al presupuesto, ¿no? Dentro de la memoria RAM, para esos años que les digo, cuando vino esta cervecería, considerar 32 gigas de memoria RAM para una computadora doméstica era bastante. Y ese servidor tenía 32 gigas de memoria RAM, 32. Y era una memoria RAM pues especial, no era una memoria RAM doméstica. Los servidores tienen una cantidad de RAM significativamente más grande que una doméstica, la cual le permite una ejecución más rápida. Ustedes saben que todos los programas que nosotros hacemos incluso utilizan memoria RAM, no utilizan almacenamiento del disco, ¿no? Ya sea sólido o flexible, no, utilizamos RAM. Mientras más RAM tienes, mayor posibilidad tienes de poder utilizar esa memoria. Aunque tal vez si han visto en TCO, cuando tienes cantidades demasiado grandes de memoria RAM, también es un problema. Porque el procesador, cuando va a tener que buscar una posición, va a tener que recorrer una cantidad grande de memoria, ¿no? Pero bueno, los sistemas operativos servidores están especialmente diseñados para ese propósito, ¿no? El almacenamiento, lo propio. Los servidores físicos utilizan almacenamiento de alta capacidad. El disco duro que tenía ese servidor que se compró
económico, digamos, tenía un almacenamiento bastante grande. Y es más, su velocidad de ese disco duro, creo que era de algo de cerca a los 10.000 RPM, revoluciones por minuto. Para un disco duro eso es bastante rápido. ¿Ya? Ahora, ese servidor también tenía para instalar otro tipo de dispositivos de almacenamiento. Ahora, otra cosa, ¿no? Otro detalle que se me estaba olvidando antes de pasar. Normalmente los servidores están diseñados para poder aumentar el tema del hardware en caliente. El término es en caliente. No necesitas apagar el servidor para conectar un disco duro adicional. No necesitas apagar el equipo para instalar una memoria de RAM adicional. Es más, cuando veamos ya la parte práctica, ustedes van a ver que cuando tú quieres apagar un sistema operativo servidor, digamos Linux, Unix o Windows, es tan raro eso que cuando vas a apagar Windows te pregunta y te dice ¿por qué quieres apagar el sistema operativo? Vas a mandar un mensaje a los usuarios indicando el porqué de que el servidor se va a apagar, así te pregunta. Porque se supone que cuando vas a implementar un servidor, ese servidor va a funcionar hasta que deje de funcionar, ¿no? hasta su tiempo de vida promedio. Bueno, lo propio con las tarjetas de red, eso lo puedes instalar en caliente. Encendido, lo desarmas, colocas la tarjeta, puedes sacar la tarjeta sin necesidad de tener que apagar. Otra de las cosas que es interesante es el tema de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación debe de ser especial para este tipo de hardware, porque se supone que van a funcionar 24/7. ¿Y qué pasaría si se cortara la luz? O tal vez si habría una alta de tensión, una baja de tensión. ¿Qué pasaría? Se supone que tienen que funcionar 24/7. Entonces, la fuente de alimentación debería de ser redundante, especial en este caso, ¿no? Para evitar este tipo de problemas que se pueden presentar. Normalmente en empresas medianas, grandes, incluso se llega a instalar fuentes de energía alternativas, ¿no? Algunos usan paneles solares, otros utilizan baterías, otros utilizan generadores incluso, ¿no? Generadores. Imagínense el servidor de un hospital. Se supone que ese tiene que funcionar 24/7. ¿Y qué pasa si se corta la luz? Y alguien está siendo operado, ¿no? Entonces necesitas sacar el historial médico para saber, digamos, si no eres alérgico a la anestesia que te van a colocar. Si no serías capaz de ver eso, no te operaría el médico, porque, bueno, el anestesiólogo no te pondría la anestesia, ¿no? Porque dirías, yo no sé si tiene alergias, no va a querer hacer eso. Tendría que funcionar 24/7. En los hospitales, por ejemplo, algunos que yo he podido verificar, tienen generadores de energía eléctrica. Si pasa lo peor, ahí están sus generadores que funcionan con motores diésel, entonces encienden sus generadores automáticamente y siguen trabajando. Obviamente no van a poder operar ilimitadamente, ¿no? El tiempo que tengan el combustible, pero por lo menos eso es una posible solución a ese problema que se pueda presentar. En los servidores es así, ¿no? Unidades, o por eso les decía, cuando uno piensa en instalar un servidor físico, hay que pensar en varias cosas. Hay que pensar, no es nomás decir, ya vamos a comprar un servidor y lo vamos a poner en una esquinita y ya. Tiene que tener un ambiente especial. Han debido ver ustedes tal vez en Viva, en Entel, que son empresas que soportan grandes cantidades de usuarios conectados al mismo tiempo. Tienen incluso sistemas de refrigeración especiales
para hacer que esto se mantenga operable, ¿no? Incluso esas computadoras que hay un amigo que todavía sigue minando bitcoins y me mostró su tarjeta de video que está utilizando, y es una tarjeta de video especial. Creo que cuesta cerca a los 10.000 euros esa tarjeta de video, imagínense. Pero su sistema de refrigeración es realmente complejo. Necesita líquido refrigerante, necesita una fuente de alimentación especial, etcétera, etcétera. Porque está todo el día, 24/7 está minando esa máquina. Así que tiene que estar la fuente de alimentación adecuada para que no pase nada, ¿no? Mírense. Lo propio los servidores. En Comteco también. De Halasoft no conozco. Tal vez sería interesante en algún momento, ¿no?, plantear poder ir tal vez quizás. Bueno, pasa más. Los sistemas operativos integran lo que es la administración remota. Es más, mucho de este funcionamiento, de estas funcionalidades se han implementado en servidores que son ya domésticos, como el Microsoft Windows Home Edition, ¿ya? Es así, pero normalmente los hardware de servidor tienen estas opciones de poder conectarse de manera remota, ¿ya? Ventajas de los servidores físicos. ¿Cuáles son sus ventajas? Si analizaran un poquito, y ustedes tendrían que tal vez plantear, o tal vez si les preguntaran, ¿no? Tú estás haciendo un sistema web, pero ¿dónde vas a cargar? Se supone que tú estás haciendo el sistema web. En algún momento vas a tener que ponerlo a producción, es decir, que el usuario ya lo pueda usar. ¿Cómo has pensado hacer esto? ¿Usar un servidor físico o usar un servidor virtual? Ahí tendrías que tener por lo menos una pauta o en tu documento decir: yo voy a tener un servidor físico. ¿Por qué? Porque los servidores físicos tienen un rendimiento robusto. El hardware dedicado ofrece un alto rendimiento y recursos exclusivos para las aplicaciones críticas. Otro de los temas, la seguridad. La separación de lo que es los recursos mejora la seguridad y el aislamiento de datos. Pero bueno, eso depende también de la correcta instalación, el aislamiento, etcétera, ¿no? Control total. Los administradores tienen un control total sobre el hardware y la configuración. En nuestro país, hasta unos años atrás, en 2017, 18, que tuve la oportunidad de hacer algunas consultorías, había un problema en el tema de los servidores virtuales, y era el siguiente: los usuarios, los potenciales clientes, tenían la idea equivocada de que cuando tú cargas la información en un servidor virtual, tú no tienes el control de esa información virtual. Es decir, ya está en la web, pero entonces cualquiera puede acceder a esa información. Y los usuarios pensaban eso. No, está en un lugar donde yo no tengo el control, donde cualquier persona puede ingresar, etcétera, etcétera. Es una verdad a medias. Si tú tienes un servidor físico, obviamente tú vas a tener el control total del hardware y la configuración. Si tú quieres hacer alguna configuración adicional, pues entras y haces las configuraciones sin ningún problema. No tienes que estar solicitando que te hagan esas configuraciones. Y el último punto, la compatibilidad. Ideal para aplicaciones que requieren un hardware específico o sistemas operativos no virtualizables. Ahí podría estar una pauta, ¿no? Ahí ustedes podrían decir: ya, entonces yo he decidido utilizar un servidor físico para la implementación por esto. ¿No? Desafíos de los servidores físicos. Es decir, hasta dónde nos llega la limitación de esta implementación, para que ustedes lo consideren. Uno sería el tema de los costos directos y los costos indirectos que involucra el tener que estar
implementando un hardware físico. Los costos podrían ser bastante costosos. Además, acá no hay la posibilidad de, como en un servidor virtual, invertir un poquito este mes, invertir otro poquito. No, tienes que tener todo el dinero para comprar, instalar, etcétera, etcétera. Necesitas disponibilidad económica y una cantidad relativamente fuerte de inicio. Luego, obviamente, ya se te va a reducir la inversión. Pero bueno, escalabilidad limitada. Estos de esa cervecería, por ejemplo, trajeron esos servidores porque seguramente en Argentina ya no les servía por la cantidad de gente que hay en ese país. Ya no les ha debido servir, por eso lo trajeron acá y como estaban empezando, pues funcionaba para la cantidad de usuarios que tenían. Es decir, esos equipos si lo mandaran a Argentina ya no les servirían. Una vez que tú compras, puedes ampliar hasta cierto punto, pero la escalabilidad es limitada, no puedes ampliarlo más de lo posible, digamos. Para ello, tal vez un economista te puede decir, no, entonces no compres, haz leasing, haz alquilar, eso ya es otra cosa. Ahí ustedes, si en algún momento se topan con eso, van a tener que hacerse asesorar con alguien que sepa de ese tipo de cosas, ¿no? Hay leasing, por ejemplo. Como en los autos, ¿te conviene o no te conviene? Podría ser, soy taxista y una empresa me quiere alquilar, entre comillas, auto para que yo pueda manejar. Hasta cierto punto es mío, digamos, solamente que voy pagando. Y cuando llegue un momento, esa empresa me va a quitar ese auto y me va a dar otro nuevo. ¿Me conviene? Tendrían que analizar esas cosas, ¿no? Yo me estoy limitando a la parte técnica, ¿ya? Hay una universidad donde doy clases en el día. Varios de sus laboratorios no son propios, son leasing, es decir, no es de la universidad. ¿Conviene o no conviene? Me parece que conviene. Ellos se encargan de traer las máquinas, de instalar, de verificar, y cuando las máquinas se vuelvan obsoletas, ellos lo van a retirar y van a poner unas que sean buenas, digamos. Nosotros acá en los laboratorios hemos comprado en su momento las mejores, pero ahora ustedes mismos han debido ver, algunas máquinas ya están realmente ya con el tiempo demasiado extendido, ¿no? Porque ya no soportan lo que nosotros utilizamos. Escalabilidad limitada. Consumo de energía. Los servidores físicos consumen bastante energía porque están funcionando 24/7. Habría que considerar eso. Alguien dirá, pero eso no es mucho. ¿Cuánto cuesta en cuánto va a subir la factura de luz del consumo de estos equipos? Yo, por ejemplo, en invierno a veces utilizo en la noche un pequeño calefactorcito y solo por usar ese calefactor mi recibo de la luz aumenta en 100% con ese pequeño calefactor. Imagínense con este aparato y con toda la infraestructura que requiere. Es una inversión bastante grande, no solamente en costos directos, costos de operación, pago de tus facturas de luz también. Recuperación ante desastres. La recuperación ante desastres puede ser más compleja sin la flexibilidad de la virtualización. Muchas empresas, si ustedes leen un poquito de historia, muchas de las empresas que se han caído con los dos edificios que cayeron en el tema de lo que es el 21, ¿no es? Cuando se ha chocado el avión a las torres, muchas de esas empresas no han vuelto a operar. ¿Por qué? Habían tenido la infraestructura ahí mismo y los servidores estaban ahí. Y como se han caído los pisos, y para su peor desgracia, su backup habían estado en otros pisos. Y en la torre del frente, su backup. Entonces han perdido absolutamente todo. Muchas de las empresas, si ven ustedes el tema de la historia, muchas empresas no se han vuelto a operar, han quedado anuladas ahí, ¿no? Pero si fuese virtual, no habría problema, ¿no? A no ser que el terremoto surja en el lugar donde está el servidor, pero ellos se hacen responsables porque ellos manejan backups. Entonces ellos te van a decir, espera un momento, estamos cargando el backup porque ha habido
incendio, lo que sea en los servidores, y vamos a cargar los backups. Ellos se hacen cargo de eso, ¿no? Bueno, entonces, antes de entrar a los servidores virtuales, un ratito, aguárdenme por favor. Me están llamando, un segundito.